Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Hackeando sistemas. La tecnología desde los derechos de usuarios y usuarias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, según a la hora que estén escuchando esto es Proyecto Ciudades. ¿Sí? Soy María Rosa Bonia, estoy con Enrique Amestoy. Nos toca hoy hablar con Enrique sobre algo que estuviste haciendo, algo en lo que estuviste participando, mejor dicho, la semana pasada en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo andás, María Rosa? Muy bien. Tiempo y tan poquito. Y en este caso la primera vez en este nuevo formato que nos dimos. Y nada, bien, contento. En un día muy particular, el día de las y los periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación. Un día muy lindo para hacer esto hoy. Y bueno, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están del otro lado. Sí, ¿sabes qué? Dos colectivos, Internet Ciudadanas, uno de ellos, y Foro de Comunicación para la Integración, son colectivos que trabajan a su vez, integran a colectivos más grandes. Por ejemplo, tienen muchos años, qué sé yo, participan sindicatos, participan, por ejemplo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, participa en el caso bueno, una parte de la Confederación Sindical de Trabajadores, la GLOC, que es lo que sería la vía campesina en América Latina. Son colectivos que básicamente intentan sintetizar con representación de cada uno de los grupos que participan allí en ese ámbito, sintetizar temas asociados con la comunicación. En este caso, el lema era por un futuro digital justo y soberano. Y estuvimos 2 días, bueno, trabajando, viendo en qué habíamos avanzado, en qué habíamos retrocedido en materia de derechos en el mundo digital, y fundamentalmente de derechos para la gente, ¿no? Digo, para las organizaciones sociales, y para el ciudadano y la ciudadana de a pie, como siempre decimos. Claro, porque quien usa los medios y este tipo de medios, los medios digitales, a veces estando en Instagram y viendo fotos, estando en Twitter y leyendo cosas graciosas, o en Facebook y viendo memes, o en algún otro lugar, no notamos lo importante que es y que se esté juntando tanta gente para hablar de derechos de medios. Es como, ¿no? Es como loco. Wow, en tan poco tiempo todo lo que hay que hacer para que esto funcione bien. Aparte de eso que dijiste, ¿no? Digo, estamos reacostumbrados y las empresas y la lógica de los algoritmos hacen que o juegan a intentar que quien esté más tiempo o más minutos o más segundos detrás de, por ejemplo, mirar reels en Instagram, qué sé yo, o eso que ahora le llaman shorts, que son los reels de YouTube. Bueno, en fin, esas contradicciones que incluso se nos generan cuando, por ejemplo, estamos nosotros ahora en YouTube, y hablando desde este lugar, con una lectura crítica de esa herramienta, pero siendo consciente que son las herramientas que hoy por hoy son los espacios donde hoy está la gente. Eso fue un tema que estuvo en los talleres y los grupos de trabajo, pues nos dimos como 2 formas de trabajo, digo, las clásicas, digo, de este tipo de actividades, eventos, paneles, 2 o 3 paneles, y luego talleres donde peloteábamos, discutimos, y de hecho terminamos con algunas conclusiones. Algunos de los temas se venían tratando hace como 3 años, en diferentes foros, actividades presenciales, no presenciales. Y claro, y es muy loco, ¿no? Pensar en temas de derechos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que surge de esta actividad como tarea, o nos llevamos como deberes, es planificar una campaña latinoamericana y caribeña, porque es un poco el marco que tienen las organizaciones que integramos Internet Ciudadana,
trabajar con una consigna que es nuestros datos son nuestros. Y, y parece algo qué sé yo, parece como lo obvio. Mis datos son míos, o sea, digo, No sé si es obvio, porque podría no ser, sé no sé si es obvio porque no sé si nosotros tenemos realmente presente lo importante que son los datos cuando navegamos en internet o cuando estamos en alguna red. Yo creo que no somos no tenemos yo, tan presente lo yo importante que es comparto, por tal qué cual. deben ser nuestros. Creo que no nos interesa mucho. Yo comparto contigo en esa cosa, digo, para empezar, siempre ponemos acepto en las condiciones de un programa sin leerla. Muchas veces yo me. Yo siempre digo, si aceptara la realidad como acepto cookies en esta vida, madre mía, qué bien me Ah, madre mía, sí, sí, usted va a aceptar cookies. Y bueno, ¿y por qué aceptamos cookies ahora en las páginas? Porque en la Unión Europea en algún momento se dieron cuenta de todo lo que hacen o lo que se puede hacer en la web, digo, y sacar datos nuestros y qué sé yo, digo, más allá de los que damos con consentimiento, donde ponemos mi número, mi teléfono, qué sé yo, y le decimos sí, aceptar, pero ¿cuántos datos se nos llevan con eso que se llaman cookies? Que tendríamos que armar una columna y me gustó, María Rosa, como para otra, la próxima tal vez, hablar de qué son cookies, qué son esas cositas que estamos leyendo todo el tiempo y que capaz que no sabemos, y como si vos, si aceptar en el mundo real. Bueno, Sofía Escacerra, una de las ponentes, una militante, una brillante en estos temas, planteaba justamente algo por ese lado, como que la internet es como que es parte de nosotros. Hablaba de un poco en una charla, en un momento ella hablaba de ese tema, somos parte de esa cosa, entonces nuestros datos están todos ahí adentro. Hay muchos que lo que llamamos más técnicamente metadatos, son datos muy sutiles, muy chiquitos, por ejemplo, los segundos que estuviste mirando ese reel de que hablábamos hoy, si entraste por una página de un país, de qué país, tu dirección IP, bueno, un montón de datos, que todos esos datos se amontonan y se guardan en bases de datos, generalmente de la GAFAM, de la Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, para luego hacer plata, como mínimo, hacer dinero, porque esos datos luego se venden, ya hemos hablado en otras columnas de caso Facebook, que es el que tiene más cantidad de películas y series y qué sé yo en las plataformas, pero todos esos datos que nosotros estamos dejando y que después hay empresas, como sucedió en el caso de Cambridge Analytica, con datos de Facebook, se trabajara políticamente para, por ejemplo, incidir en el resultado del Brexit en el Reino Unido, o para incidir en el resultado de las elecciones de Donald Trump, o para incidir en el resultado de las elecciones de Bolsonaro en Brasil hace 4 años. Entonces, digo, todos esos datos que, como decís, no es obvio para todo el mundo, son nuestros, pero lo están usando empresas para otros fines. Por ejemplo, mostrarnos una u otra publicidad en la red social en la que estemos navegando, sin que nos demos cuenta, esa cosa que decimos, que lo hemos dicho en otras columnas. Uy, el teléfono me escucha, me lee, me leyó la mente, dije recién arroz con huevo frito y me mostró publicidad de arroz, ¿no? Y en realidad son esas cosas que están colectando, y esos datos, y esto también que te están escuchando, que vos estás diciendo, son esas cosas las que queremos defender. Esos son nuestros datos y no tenemos que ser, o sea, no tienen que ser propiedad de una transnacional que luego con eso puede o determinar, definirte o dibujar un perfil tuyo más o menos agradable para, por ejemplo, conseguir laburo, o venderte un candidato en las elecciones, o en fin. Bueno, entonces ya hay como un anticipo de las cosas o de las conclusiones en las que salíamos, bueno, que lo sintetizamos en un documento con 20 puntos, que probablemente lo compartamos luego en nuestras plataformas, web, bueno, nuestras redes sociales y demás, para que nos puedan leer con tiempo, que nos está escuchando y que le interesa estos temas, porque digo, en este caso tenemos la visión, qué sé yo, desde la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, bueno, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también en esto está bien interesante cuando salís, o sea, cuando cruzás no sé, salís
de Uruguay, cruzás un pedacito nomás y te vas a cualquier otro lado de nuestra América, y te encontrás con situaciones tan diferentes. Por ejemplo, la velocidad de Internet. Uno de los puntos, por ejemplo, que se plantea en este documento de síntesis es que políticamente reclamemos desde cada una de las organizaciones, por ejemplo, el movimiento cooperativo argentino estuvo muy presente, particularmente con la Federación de Cooperativas de Tecnologías, por ejemplo, que son decenas de cooperativas que trabajan con tecnología basada en software libre. Uno de los temas que, como decía, nosotros, uno de los puntos habla de reclamar o exigir o militar para que tengamos como mínimo 4G en la conectividad. Y uno, en Uruguay, 4G tenemos hace un montón de años. La velocidad de Internet de 300 megabits por segundo de descarga en casa con la fibra, lo tenemos con la fibra, con el contrato más barato de fibra en casa. Con el contrato más barato con un contrato de prepago de telefonía celular, en la calle, en cualquier lugar, tenemos una velocidad de 100 o 140 megabits de descarga, que es un montón. Esa es una cosa que también no se reconoce, porque estamos tan acostumbrados a tener las cosas buenas que nos dan, que después pensamos que todo el mundo lo tiene, o pensamos que lo que tenemos nosotros no es tan bueno. Es tal cual. Y como decís, vos cruzás el charco y te das cuenta de diferente. Y no solo pasa con esto, con un montón de cosas, ¿no? Sin duda, pero digo, hablando de tecnología y hablando de conectividad, digo, el primer punto uno de los primeros puntos que habla de este documento que fue síntesis de este evento, esta actividad, hablaba de Internet como un derecho humano, y por eso de que la necesidad de que haya determinados mínimos aceptables de acceso a cada uno de los usuarios en nuestro continente. Pero claro, es eso. Tal vez también es para otro, te corté otra vez, perdón, pero capaz que es para otro. Al contrario. Para otra de estas charlas, el meterse muy a fondo en el por qué debe ser un derecho. ¿Por qué sí, que ser sin un duda. derecho? Capaz Sí. que hoy no, pero me parece importantísimo saber por qué y meternos bien a fondo en por qué, porque a veces pensamos, no es agua, ¿por qué va a ser un derecho? Es tal cual, ¿sabes qué? Es importante. Mira, el otro día leía a este muchachito bizarro, liberal, amigo de Milei, que anda muy metido en las redes, y hablaba de que el agua era lo único que debía ser del Estado. Y yo, cuando digo, y nosotros estamos tan acostumbrados a que vas a un kiosco, te compras una tarjeta SIM, la metes en el teléfono y ya tenés internet y entras a cualquier lado a una velocidad de la gran flauta, cuando en Uruguay hace 15 años, 18 años no teníamos ni el 5% de la velocidad que tenemos hoy. Pero basta con cruzar hoy a Buenos Aires, irte a Brasilia o irte a Porto Alegre, San Pedro ya es Santiago, Chile, y vas a ver, para tu pena, yo a veces digo, ahí te das cuenta y ahí la valorás, ¿no? Es aquello de valoramos las cosas cuando no las tenemos, ¿no? O cuando las perdemos. Es decir, cuando perdiste la conectividad, que la velocidad que te saca, uy, ¿por qué me demora tanto en ver la foto de Facebook de mi nietita? Porque estás en Buenos Aires, pero estás en la capital de una ciudad, de un país de 50 millones de habitantes. Sin embargo, o te pasa lo mismo en Brasil, a 200 millones de habitantes. Es decir, no valoramos estas cuestiones. Y no valoramos, por ejemplo, que tenemos internet en el 95% del país con fibra óptica, cuando, por ejemplo, tenemos poblaciones en nuestra América Latina que no tienen ni siquiera la llegada de fibra óptica. Es impensable, por ejemplo, para uruguayos y uruguayos escuchar, por ejemplo, a comunicadores de pueblos campesinos del campo, yo qué sé, de Bolivia, de Colombia, de Perú, bueno, de Brasil, ni que hablar, de Argentina, en donde hay lugares donde están totalmente aislados, donde hay de repente que para tener acceso a Internet, pero mínimo y básico, se tuvo que organizar la gente para hacer un contrato a un tercero de no sé dónde que le trajera un cable de cobre, como te llaman antes en la Internet acá, para después poner ahí una antena y darle wifi, por wifi, acceso a Internet a toda una ciudad, a todo un pueblo. Y de repente estamos hablando de darle conectividad a 60.000 personas, no sé, todo el cerro de Montevideo, por decir algo. O cuando hablamos de redes comunitarias. Para nosotros, que no tenemos una fuerza o un movimiento muy grande de redes comunitarias en nuestro país, parece rarísimo
o cuando lo ves por primera vez, te puede sonar muy raro ver la importancia que se le da o la importancia que tienen las radios comunitarias en otros países de América Latina o del Caribe. Entonces, está bien interesante cuando haces estos intercambios, cuando, por ejemplo, otra de las cosas que a uno lo dejan pensando, por eso sí Uruguay también está en debe, cuando escuchábamos representantes del movimiento feminista argentino hablar de la necesidad de un enfoque feminista de la Internet. Porque es real, y es real, y claramente no nos da el tiempo que nos dimos para esta charla para hablar de eso, pero algo que sucede es que, por ejemplo, los algoritmos de identificación de rostro, esos que, por ejemplo, la herramienta esta de pago que casi que todos usamos, te pide sacate una foto de tu cédula y luego ponete el dispositivo móvil y que te vea la cara, qué sé yo. Todo el tema ese de reconocimiento facial, o las cámaras en la calle, qué sé yo, un tema que también lo tenemos pendiente como una columna en algún momento, es, por temas de privacidad y demás, básicamente resuelve mucho mejor rostros de hombres blancos que de mujeres. Los hombres negros tienen un porcentaje más bajo, las mujeres negras o las mujeres asiáticas o otro tipo de fenotipos tienen mucho menos. Empresas como Microsoft llegaron a reconocer que sus algoritmos estaban mal diseñados porque básicamente trabajaban con caras de hombres caucásicos. Entonces, qué raro que el mundo esté pensado hasta desde los algoritmos para hombres caucásicos, ¿no? Entonces, está bien interesante pensar la Internet y los algoritmos desde una visión feminista. Algo muy, muy interesante que tuvimos la posibilidad de compartir en esta actividad. El promover el desarrollo por un sistema digital descentralizado, que es algo que me tocó. ¿Qué? Perdón. Promover el desarrollo digital en un espacio, un ambiente descentralizado. Es decir, hoy por hoy nosotros tenemos la Internet muy centralizada. Es decir, todo el tráfico, por ejemplo, yo te envío un correo electrónico ahora, en este momento, desde mi cuenta @vera.com.uy, que es el correo electrónico de Antel. Si te estoy escribiendo a tu correo, que es en Hotmail, en Outlook, en Gmail, mi correo va a ir hasta Miami y va a volver hasta tu dispositivo donde está leyendo ese correo. Y va a ir por cables, va a pasar por servidores, digo, lo que llamamos infraestructura en tecnología, va a pasar por un montón de lugares, discos duros y demás, en donde a veces se quedan almacenados datos, esos datos por los que queremos pelear, que son nuestros y que no hagan eso, todos esos datos que van a moverse en un correo que yo te voy a mandar a vos, que de repente estamos a 2 kilómetros. ¿Por qué es eso? Porque la propia estructura de Internet, lejos de ser ya diría, ya es casi un mito, no sé, aquello de cuando se forma, se empieza a pensar la Internet, de que fuera descentralizada, estamos hablando de que no haya nadie que tenga como el control. Ahora sí, yo qué sé, el que controla el nudo de conectividad y de intercambio de datos en Miami, concretamente en Boca Ratón, Florida, es el lugar donde desde América vamos para ahí. Todas las conexiones nuestras van para ahí y de ahí para el resto del mundo. Y lo que viene para acá igual. Pero incluso lo que va desde Uruguay para Uruguay. Hago un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Para ir a la Antena Arena hay que pagar estacionamiento. Lo pagás en la entrada un poco más caro o lo tenés que pagar por internet. Hace unos días quise pagar uno por internet y puse mi correo, enrique@vera.com.ui. La aplicación me dijo, la página web me dijo, mire que nosotros solo le mandamos emails a correos que son @gmail, con un cartel amarillo así gigantote. Sí, igual ahora todo el mundo te va a mandar correos porque ya diste tu correo. Es la idea, era empezar ahora que me spameen. Entonces, vos decís, Antel tiene su propio servidor de correo nacional, soberano, servidor en su data center, unas cosas por las que peleamos muchísimo en nuestro país. Sin embargo,
la herramienta, la página donde compras estacionamiento para Antel Arena, de Antel, la misma dueña del otro correo, me obliga a usar una cuenta de Gmail para comprarle estacionamiento, para mandarme el mail. Porque adivina, María Rosa, ¿qué te mandan por mail? Seguro que ya lo hiciste alguna vez, pero bueno, para quien nunca lo haya hecho. Te manda por email el código QR con el que entras, te abre la barrera de estacionamiento. Entonces, si no recibís correo, de alguna manera, Antel te está diciendo usa Gmail, o alguien el que tiene tercerizada esa herramienta. Entonces, como decía, intentar descentralizar, no tener que irnos todos a ese nudo en donde si alguien corta esa conexión, quedamos todos pata para arriba. Digo, descentralizada, en forma balanceada, como en algún momento se habló de una Internet eh, a nivel de UNASUR, a nivel de Mercosur, en fin. Pero bueno, allí hay como uno de los retos importantísimos, lo que hablaba hoy de la conectividad, de garantizar un mínimo de velocidad. Y termino con un punto que para mí es importantísimo. Cualquier cosa que yo tenga que comprar hoy está grabada con el impuesto al valor agregado. 22% en Uruguay, Es 20, verdad, no, 20 no sé cuánto por ciento en no sé qué otro país, bueno, pero el IVA está en casi todo el mundo, ¿no es cierto? es verdad. Ahora bien, si yo compro Netflix, si yo compro Spotify, si yo compro dejo dos, solo dos plataformas de streaming, una de música y otra de video. Eh, no pago IVA. Esas empresas, pongamos Netflix, que cobra $17, si mal no recuerdo, por el plan de 4 usuarios con calidad 4K, se lleva los $17 para su casa. No deja un mango en Uruguay. Entonces estuvimos un día entero hablando de estrategias para ir a nuestros parlamentos o nuestros gobiernos. De hecho, se presentó un documento, como estábamos en Argentina, al presidente Fernández en Argentina. Ese mismo documento se le va a presentar a la CELAC, a la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, porque como mínimo que las empresas que están llevándose la guita en nuestro continente dejen como mínimo algo, o sea, que tributen impuestos como cualquier otra empresa. Porque si yo compro pan, pago 10% de IVA, si, no, justo el pan no tiene IVA, pero digo, todo tiene IVA, pagan todas las empresas que están aquí, esas empresas que se están llevando millones, bueno, no sé, imagínate Google, que de repente la gente le está pagando por tener un poco más de espacio de disco, Dropbox, que le están pagando por tener un cacho más de esos 2 GB gratis. Todas esas empresas están cobrando un montón de dinero, están sacando de nuestro continente, del mundo entero, digo, nuestro continente, Sí, un sí. montón de dinero y no están dejando nada. Hace un par de días me llegaba un correo de Google que me decía que Google, en no recuerdo qué país, te iba a empezar a agregar el IVA. En ese país le metieron, le dijeron, no, negro. Otra de las cosas, ¿por qué? Digo que tiene que ver con esto, ¿por qué Sí. no están y no tienen oficinas locales? Es decir, si yo quiero reclamar a una de estas empresas, a Netflix, a Google, a cualquiera de estas a la que le pago todos los meses, no tengo dónde ir. Debo hacerlo por una web, con un formulario, generalmente regido por la legislación del país donde están asentados, o la legislación norteamericana normalmente. Entonces, pensar en legislación para esas empresas a las que les estamos comprando o las que nos están vendiendo servicios, y a su vez que dejen algo, ¿no? Que dejen mínimamente lo que dejan, lo que están dejando las empresas de cada uno de los países. Bien, es mucho más largo y fue muy rica el intercambio que pudimos tener. Seguramente, digo, podremos en otro momento seguir agarrando algunos de los temas, pero me parecía lindo compartir contigo y con quienes nos vean y escuchen algunas de las cosas que compartimos en este foro en Buenos Aires hace un par de días. Pero riquísimo, y además está bueno ya de plano saber que existen estos foros y que se está haciendo, porque la verdad que la mayoría de nosotros ni lo pensamos ni lo sabemos. Entonces, el ponerte a pensar, bueno, existe un foro donde se junta gente de muchos países a hablar de qué está sucediendo con las redes, con internet, con todo lo que sucede con nuestros datos, es impresionante porque es como un mundo caracol, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y hay una puerta que abrir atrás de otra.
Tal Así cual. que nada, Tal cual. me parece. No, y aparte, esa cosa como muy de la filosofía, que si no lo conocemos no existe. Entonces, Exactamente. y la medida que empezamos a conocerlo, nos metemos en Ahí va. las mamushkas. Si se cae WhatsApp y yo no tengo WhatsApp, ¿se cayó Ahí va. WhatsApp? Y se cayó WhatsApp, tal cual. Es eso. Sí, yo no tengo, no sé. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra entrega. Capaz que en 15 días, quien te digas, con un tema que nos interese a todos. Muchas gracias, Enrique. Dale, y a todos los demás, gracias. nos seguimos viendo en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.